Hola, mi nombre es Javier Noel, soy doctor en Ciencia de la Educación y naturópata, y en este audio vamos a estar hablando sobre cómo fortalecer el organismo y el sistema inmunológico. Para ello vamos a ver el fenómeno de la salud y enfermedad desde las medicinas tradicionales y terapias complementarias, como es denominado por la Organización Mundial de la Salud. Las medicinas tradicionales y terapias complementarias son distintos enfoques como la naturopatía, la medicina tradicional china, la medicina ayurveda, entre muchos otros, que tienen una visión de la salud reconocida por esta importante organización. Y que además algunas son muy antiguas, otras son más modernas. Sin embargo, tienen varios elementos en común reconocidos por esta importante organización. Incluso esto ya desde el año 1978. Y actualmente, como lo vamos a dejar en la descripción del audio, la Organización Mundial de la Salud impulsa estos enfoques y promueve que los países miembros, los estados miembros, pues también impulsen estos sistemas de salud. Actualmente está vigente el documento de estrategias sobre las medicinas tradicionales y terapias complementarias de la OMS entre el año 2014 hasta el 2023. Muy bien, algunos de los elementos que plantea la Organización Mundial de la Salud para reconocer estos distintos enfoques de salud es que, por un lado, se adecúan muchas veces a las culturas, digamos, locales. Asimismo, más de la mitad de la población mundial sigue yendo a estos enfoques porque reciben respuesta y les ayuda, les da solución a gestionar el tema de la salud. Aparte que los sistemas convencionales o son muy costosos o los públicos están completamente saturados. Asimismo, reconoce la OMS que pues estos enfoques aprovechan muchas veces los recursos locales disponibles, como alimentos, plantas medicinales, ejercicios físicos, masajes, terapias manuales, entre muchos otros recursos que son mucho más económicos que los sistemas convencionales, o como se le denomina el sistema alopático del modelo biomédico o el modelo convencional. Asimismo, la visión o las visiones de estos enfoques de salud suelen ser enfoques mucho más integrales, más holísticos, multicausales, multidimensionales, mientras que el modelo convencional parte de un enfoque que es mucho más mecánico, mucho más reduccionista, mucho más enfocado en lo fisiológico, lo cual es absolutamente maravilloso, lo cual es absolutamente extraordinario, pero que también, a pesar de todos los grandes avances del modelo convencional, innegables, también tienen algunos límites. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en el mundo contemporáneo de hace varias décadas, que es que las principales causas de morbilidad y mortalidad, es decir, de enfermedad y muerte, son enfermedades de origen multicausal, que no pueden ser tratados simplemente atacando un agente patógeno. Y estas son las enfermedades crónicas no transmisibles. Las enfermedades crónicas no transmisibles son enfermedades como cáncer, diabetes, entre muchas otras, que calcula la OMS genera alrededor de entre 40 y 60 millones de muertes al año, y más o menos el 75% de muertes prematuras. De igual manera, las personas que han tenido mayor vulnerabilidad, y de hecho la mayor cantidad de personas que han fallecido entre el año 2020 y 2021, digamos, por el síndrome agudo respiratorio asociado a la pandemia actual, pues son personas con enfermedades crónicas de base. Por eso, cada vez más los enfoques epidemiológicos, es decir, de salud pues también que está relacionado a la salud de las poblaciones, pues hablan de factores siempre ahora de comorbilidad. Es decir, que siempre hay varias enfermedades asociadas a problemas de salud, tanto individual como social. Eso nos permite entonces comprender
que los problemas de salud y el fortalecimiento, que es lo que más nos interesa, cómo estar saludable, cómo fortalecer nuestro sistema, cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico, cómo fortalecer el organismo en esta coyuntura, es un elemento multicausal. No solamente estamos hablando de ausencia de agente patógeno a través de las medidas de bioseguridad, sino que también hay que estar trabajando desde un punto de vista multicausal, estilo de vida y alimentación. De hecho, la Organización Mundial de la Salud y a otras organizaciones afiliadas como la Organización Panamericana de la Salud reconocen que esta problemática de las enfermedades crónicas no transmisibles están asociadas a cambios de estilo de vida y alimentación de las poblaciones. Es decir, que estas enfermedades crónicas que eran bastante raras y poco frecuentes hace 60, 70 años, hoy en día son muy frecuentes y eso está vinculado a los cambios de estilo de vida y sobre todo de alimentación. Por eso el enfoque que nosotros vamos a dar acá, más allá de todo lo que se conoce muy bien por la propaganda, por la promoción, por los medios de comunicación sobre los elementos de bioseguridad, nosotros queremos dar un enfoque más integral en el cual estaremos contemplando aspectos como alimentación, gestión de las emociones, pues por supuesto también higiene, ejercicio físico, utilización de recursos disponibles, naturales, económicos, que nos van a permitir no solamente evitar el contagio o evitar el contacto con un agente patógeno, sino que por el contrario lo que queremos es fortalecer el organismo. Es importante también entender que si nuestro sistema inmunológico, nuestro organismo está mucho más fuerte, nuestra respuesta ante cualquier agente patógeno va a ser mucho mejor. Incluso podemos estar, frente a algún agente patógeno y no enfermarnos. Por ello, es importante también entender que el agente patógeno como tal, un virus como tal, no es la enfermedad, es un agente vinculado a una enfermedad. Para que se genere la enfermedad hay otros factores que están involucrados. Por ejemplo, un organismo debilitado, un organismo con una enfermedad crónica de base, un organismo con un sistema inmunológico debilitado. Eso es lo que realmente, junto a un agente patógeno, es que podríamos hablar que van a generar una serie de síntomas que a su vez son los que se consideran como la enfermedad. Muy bien, es así que es tan importante tener una visión integral considerando todos estos factores. En la descripción del audio también vamos a tener otros documentos como por ejemplo las recomendaciones que desarrollamos como comité de expertos en terapias, en medicinas tradicionales y terapias complementarias que trabajamos en el año 2020 con el Ministerio de Salud de nuestro país, en el que incorporamos, además de algunas recomendaciones desde el punto de vista alimentario, también trabajamos, por ejemplo, con el sol, con el manejo emocional, trabajamos con algunas pautas también de tipo alimentaria. Este documento es bastante importante, está dividido en dos documentos en sí, uno, unas recomendaciones generales, y otro que es un cuadro de plantas medicinales. Si bien es cierto que ninguna de estas recomendaciones contradice o está en contra o sustituye cualquier recomendación del sistema de salud convencional. Es decir, son medidas complementarias. De igual manera, vamos a estar también aquí compartiendo y recomendando y dentro de la descripción del video van a ver otros accesos a otros videos, como por ejemplo las 10 bases de la salud desde la naturopatía, que contempla aspectos globales, integrales, como alimentación, manejo psicoafectivo, ejercicio físico, contacto con la naturaleza, relación social con las demás personas, moderación, trabajo productivo, es decir, y otras más. Pero lo importante es entender que el proceso de la salud y de enfermedad es un proceso vinculado a una visión holística. No solamente son aspectos físicos relacionados a ausencia de agentes patógenos, sino también
al fortalecimiento del organismo. Es así que entramos a la importancia de lo que es el organismo del sistema inmunológico. Obviamente los inmunólogos hacen un énfasis en un sistema inmunológico muy, específico, involucrándose las áreas y órganos y sistemas y procesos específicamente de lo que se considera el sistema inmunológico. Sin embargo, este sistema inmunológico no está aislado de todo el sistema en general. Esta es otra relación importante o elemento importante a considerar, ya que en los enfoques de las medicinas tradicionales y terapias complementarias, que son enfoques holísticos integrales, no solamente vamos a hablar del sistema inmunológico aislado, sino que no se separa el organismo en distintos sistemas. Es importante entender esta separación, pero no quedarnos en ella, porque todo funciona integradamente. Por ejemplo, si nuestros intestinos no funcionan adecuadamente, la capacidad de absorber nutrientes es mucho menor y ante la ausencia de ciertos nutrientes el sistema inmunológico se debilita. Otro elemento importantísimo es que si una persona está bajo mucho estrés, mucho miedo por largos periodos de tiempo, se liberan ciertas hormonas y neurotransmisores de estrés que en un periodo prolongado generan efectos de toxicidad y una serie de desequilibrios intraorgánicos que también debilitan nuestro sistema inmunológico. Todos estos factores están muy bien estudiados. De igual manera, por ejemplo, la ausencia o el no dormir adecuadamente, en los horarios adecuados o no dormir lo suficiente, genera también problemas de debilitamiento del sistema inmunológico. O, por ejemplo, no respetar los ciclos biológicos naturales que están asociados a la presencia de luz solar y a la ausencia de luz solar, que es lo que se considera además los ciclos circadianos o los biorritmos. Al violentar estos, teniendo nosotros un diseño biológico de un animal diurno, cuando lo violentamos, esto genera también factores de debilitamiento interorgánico. De hecho, a organizaciones internacionales relacionadas al estudio del cáncer, por ejemplo, reconoce que, por ejemplo, los horarios nocturnos son un factor asociado al desarrollo de enfermedades como el cáncer. Así que tenemos que empezar a ver, y es lo que vamos a estar haciendo en distintos materiales que vamos a estar compartiendo, sobre el fortalecimiento del organismo de manera integral, lo cual va a redundar también en el sistema inmunológico. Por lo tanto, la alimentación es fundamental, que nuestros intestinos funcionen adecuadamente, es fundamental, que estemos libres de estrés, que aprendamos a gestionar las emociones es fundamental también, ya que el estrés permanente y el miedo sostenido se genera o degenera una gran cantidad de problemas en el organismo, entre ellas el debilitamiento del sistema inmunológico, el descanso adecuado, el contacto con la naturaleza. Este es un fenómeno interesantísimo. Por ejemplo, el sol nos permite sintetizar vitamina D, entonces tomar sol es sumamente saludable, sintetizamos vitamina D y gracias a esta síntesis de vitamina D nuestro sistema inmunológico se fortalece. La vitamina D es fundamental para que el sistema inmunológico funcione adecuadamente. Estudios en el norte de Italia, en Bérgamo, asociado al brote de este síndrome respiratorio agudo en el año 2020, permitieron determinar también que, claro, ante periodos invernales donde la presencia de los rayos de luz solar son mucho menores, propias de esos climas, pues también estaban asociados al impacto de este brote epidemiológico. Bien, entonces son varios factores. El contacto con la naturaleza es tomar el sol, es tomar el aire puro, limpio, es hacer ejercicio físico. El ejercicio físico, por supuesto, también estimula, por ejemplo, la circulación sanguínea, estimula que el metabolismo esté en óptimas condiciones, que absorbamos mejor los nutrientes, que podamos eliminar mejor los desechos metabólicos, todo lo cual redunda en un organismo mucho más fortalecido. Todos estos factores hay que verlos de manera integral y estos factores asociados a su vez
a un sistema. Recordemos que el ser humano es un ser que no está aislado, ¿sí? Y ese es uno de los, digamos, limitantes del sistema convencional, que se fija en un ser, en un individuo, un sistema que está aislado, y se reconoce poco, por ejemplo, la relación del ser humano con su contexto biológico, su contexto ambiental. No es lo mismo una persona que vive en el trópico a una persona que vive en un ambiente de 4 estaciones y esté pasando un invierno. Hay un invierno muy prolongado y muy intenso, en bajísimas temperaturas, que generan cambios sociales, como la gente no sale, la gente está bajo en ambientes cerrados, donde el aire se enrarece con sistemas de ventilación artificial, lo cual le generan también, por ejemplo, factores de riesgo para enfermedades de tipo respiratorio, mientras que ambientes abiertos, frescos, cálidos, como en el trópico, que es posible durante todo el año, pues minimizan las posibilidades de este tipo de problemática. Bien, asimismo, pues en un ambiente muy frío el organismo se debilita por el propio estrés que genera el frío, pero aparte de eso hay baja incidencia solar, lo que, como habíamos dicho anteriormente, genera que haya menos síntesis de vitamina D, lo que a su vez genera debilitamiento intraorgánico y debilitamiento del sistema inmunológico. Si además eso lo asociamos al consumo excesivo de alimentos procesados y ultraprocesados, que, como lo reconoce la Organización Panamericana de la Salud, contiene una gran cantidad de aditivos sintéticos y han hecho que se pierda una gran cantidad de nutrientes, eso genera a su vez un debilitamiento intraorgánico, una debilidad del sistema inmunológico, entre otras cosas. Por lo tanto, lo que debemos hacer es tener una alimentación lo más natural posible, lo cual es mucho más viable en países tropicales, donde tenemos frutas, vegetales y hortalizas disponibles de temporada durante todo el año. Asimismo, el uso de otros recursos, el sol, el agua, las arcillas, nos van a permitir, y eso lo vamos a estar viendo en otros materiales, nos van a permitir también mejorar nuestro sistema, nuestra capacidad de eliminación de desechos metabólicos, entre otros factores muy importantes.